Hoy estamos nuevamente ante ustedes para reafirmar una vez más nuestra preocupación por la inseguridad, que está lastimando a las familias mexicanas, que hoy viven su día a día con temor, miedo de no solo perder su patrimonio, sino también sus vidas. Sin duda, el 2019 será el año más violento en muchas décadas y urge poner un freno a tanta inseguridad y a tanta impunidad. De acuerdo a las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicadas el día de ayer, la inseguridad sigue incrementándose. En 11 meses ha habido 32.565 asesinatos. De ellos, 31.632 son homicidios dolosos y 933 son feminicidios. Los secuestros, 1.564 y las extorsiones, 7.915. Estamos viviendo tiempos muy oscuros en inseguridad, con un gobierno que no tiene estrategia, que niega la realidad y que pone en riesgo la vida de miles de mexicanos. Eso se llama indolencia e incompetencia. Culiacán confirmó que estamos frente a un gobierno sin una estrategia en seguridad, frente a un gobierno que no da respuestas, que esconde la verdad sobre el operativo fallido contra Ovidio Guzmán, frente a un gobierno que cede ante el chantaje de criminales peligrosos, que miente y ataca a culpables externos para defender lo indefendible, frente a un gobierno insensible que todavía no puede explicar el porqué de los terribles asesinatos de la familia Levarón, de mujeres, bebés y niños. Y ahora el oficialismo calumnia y ataca a Javier Sicilia, un padre, un activista que vio truncada la vida de su hijo por el solo hecho de cuestionar su actual fallida estrategia en seguridad. No estamos de acuerdo con el trato que le están dando a Javier Sicilia. Tenemos que decirlo claro, la actual estrategia de seguridad no está funcionando. Podrán seguir con el discurso de que las anteriores estrategias no funcionaron, pero lo que jamás podrán ocultar que esta es peor. Los actuales números lo avalan. Y que quede claro que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha cumplido. Aprobamos la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la fortalecimos con inteligencia y le dimos el control de la Guardia Nacional. Las y los senadores del PAN, así como miles de mexicanos, demandamos nuevamente un cambio, un golpe de timón para frenar esta crisis de inseguridad. Asimismo, exigimos que nos den a conocer su estrategia. No basta solamente con la de abrazos, no balazos. No podemos seguir caminando a oscuras sin saber hacia dónde quieren llegar. Es lo mínimo que pedimos las y los mexicanos. Si nos permiten, pasamos al apartado de las preguntas. La primera pregunta es de Víctor Mayén, de El Mañanero. Buenos días, senadoras, senadores. Dos cuestiones rápidamente. ¿Hacia qué rumbo, hacia qué perspectiva se tiene que reorientar o orientar esta estrategia de seguridad, si es que la hay? ¿O cuál sería la estrategia que este gobierno tiene que poner en marcha para poder combatir la inseguridad? Porque ya no le puede achacar estas cifras al pasado, ya son cifras de este gobierno. Y dos, hoy el presidente anuncia que mañana envía la terna a cubrir la vacante del ministro Eduardo Medina Mora. Más allá de los perfiles que la integren, que van a ser todas mujeres, ¿el PAN va a acompañar este proceso o de alguna forma se va a resistir por lo que ocurrió con la elección de Rosario Piedra? ¿Va a haber una especie de sanción, una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿De venganza? De revancha, de venganza por lo que pasó. Bueno, primero el tema de la estrategia. Ocupamos, Víctor, una estrategia de veras. Necesitamos que no se desproteja a la Policía Federal como lo están haciendo, a las policías municipales y las policías estatales, con una visión que tienen de regalar el dinero a diestra y siniestra solamente con un objetivo, que es el tema electoral. No están viendo lo que verdaderamente nos está doliendo a los mexicanos, que es una inseguridad que cada vez está peor. Ocupamos verdaderamente una estrategia de tratar al delincuente como delincuente, que no haya impunidad y, por supuesto, fortalecer las instituciones, que este gobierno lo que ha hecho es atacarlas y las ha disminuido fuertemente. El tema que comentaba sobre el nombramiento de la ministra o ministro, pues habrá que esperar los perfiles. Lo que le pedimos al Ejecutivo es que sea un perfil independiente y con capacidad necesaria para poder
manejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, nosotros no somos así, no somos autoritarios. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días a todas Gracias, y a Leti. todos. Senador, por un lado, nos dice usted que ustedes exigen conocer la estrategia de seguridad porque no se puede caminar a ciegas. Pero hasta donde yo recuerdo, ustedes tuvieron como Senado de la República en sus manos el análisis de la estrategia de seguridad. Y se supone que incluso cada año se va a tener que evaluar. Recuerdo también que esa estrategia de seguridad fue aprobada por el Pleno y que no fue tan discutida ampliamente en comisiones, eso me queda muy claro, pero a fin de cuentas ustedes tuvieron en sus escritorios oficialmente la estrategia de seguridad del gobierno. Entonces, lo que quiero saber es, ¿por qué dicen que estamos caminando a ciegas si ustedes como legisladores tuvieron en sus manos la estrategia? Y dos, senador, ante el recordatorio que hace Ricardo Monreal de que no acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede llevar a los funcionarios públicos, como los gobernadores o los presidentes municipales, a un juicio político o a una destitución del cargo. Entiendo que están pendientes las de la estancia infantil, pero lo que quiero saber es si ustedes como grupo parlamentario del PAN dialogarán con sus gobernadores y con sus alcaldes para tratar de zanjar esta diferencia o dejarán que ellos actúen por su propia decisión. Y también preguntarle, ¿le es suficiente a Morena y a sus aliados políticos los votos para someter a juicio político a un servidor público que no acate las resoluciones de la CNDH? Gracias. Mira, es una recomendación de la CNDH, no es vinculatoria de entrada. Y si él quiere meter a juicios políticos, como tú acabas de decir, lo primero que hay que meter es al presidente, porque el primero que no acató fue el presidente, y no con una presidencia espuria, sino con una presidencia que sí tuvo las 2/3 partes y que sí tuvo la solvencia moral para manejarse estos años. Lo más importante que debe tener, lo dijimos el día de ayer, un presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la solvencia moral. ¿Con qué solvencia moral va a pedirle a los gobernados que acaten alguna recomendación cuando ella mintió, cuando ella protestó decir la verdad y no dijo la verdad, y no dijo que ella ya era dirigente de un partido político? El año antepareado, inclusive este octubre, todavía seguía apareciendo como dirigente político de Morena. Entonces no tiene, francamente, ninguna relevancia, ninguna solvencia para poder decir una recomendación. No solamente los gobernadores, también los presidentes municipales dijeron que no lo iban a acatar porque no tiene ninguna solvencia moral. Entonces esa parte lo tiene. Ellos sí tienen, tengo entendido, los números para poder llamar a un juicio político. Sí lo tienen. Pero bueno, espero que no empiecen con eso, porque pues no vamos a regresar a lo que pasó con Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato. Por otra parte, el tema de seguridad, nosotros votamos en contra de la ley de la estrategia de seguridad, porque cuando la vimos, es más, al principio no decía ni que venía una Guardia Nacional, les tuvimos que decir, les falta poner la Guardia Nacional, y tuvieron que poner, después que les dijimos la Guardia Nacional, y solamente fue una cuestión de buenos deseos, fue algo de buenas voluntades, pero no hay ninguna estrategia, y tan no la hay, que no la ha habido, y estamos peor que nunca en temas de seguridad. Y lo que a mí me da mucha frustración es que no se trata al delincuente como lo que es un delincuente, y seguimos haciendo la justicia discriminatoria, a unos sí y a otros no. El hecho de Culiacán lo demostró. El hecho de Culiacán nos dimos cuenta que no hay ninguna estrategia y que al contrario siguen evidenciando a aquellos que deben estar en la parte del anonimato para poder combatir a la delincuencia organizada. Le voy a pedir a mi compañera vicepresidenta de la mesa directiva que comente sobre el tema técnico de juicio político. Quisiera referirme a la Estrategia Nacional de Seguridad. Efectivamente se presentó, el tema era en este asunto aprobarlo o rechazarlo, pasó y lo votamos en contra. ¿Por qué? Es un diagnóstico que no tenía ni cifras, ni datos, ni objetivos, por un lado. Por otro lado, quizá con lo único que empieza
si usted se acuerda, es hablar que hay un 98% de impunidad en todos los procesos que se llevan a cabo. Y sin embargo, ninguno de los objetivos, ninguna de las estrategias que tiene la Estrategia Nacional de Seguridad, valga la redundancia, busca acabar con la impunidad. ¿De qué habla? Habla de programas sociales, habla de la justicia transicional, habla del proceso de reconciliación, habla de indultos, amnistías, el perdonar a los delincuentes cuando se observe y es literal, un propósito de enmienda y contrición sincera, ¿no? Convertirlos en empresarios, también dice. También, y todos los programas sociales. Pero esta estrategia hablaba algo que yo desde hace muchos años no escuchaba, el que a los que cometan un delito se les puede perdonar cuando hubiera propósito de enmienda y contrición sincera. Entonces, fue parte de lo que se cuestionó en el Pleno, precisamente. ¿Qué creo que hace falta? Creo que es importante primero pacificar al país. Esto implica poner un alto a la violencia ya. Y para eso, en muchas ocasiones se tiene que utilizar la fuerza del Estado, la fuerza legítima del Estado, para poner un alto a la violencia. Y por otro lado, es construir esta cultura de pacificación, en donde sí intervienen los programas sociales que permitan una movilidad social, atender las necesidades, pero son dos cosas. Ante los graves datos que presentó el coordinador, en donde este año, decíamos que era el año pasado, en donde este año es el año más violento desde que se lleva registro, es necesario pacificar al país ya. Y por otro lado, a corto, mediano y largo plazo, construir una cultura que promueva la pacificación y la armonía y la movilidad social. Sería mi comentario. Gracias. Jefe. Pues ahorita que estaba escuchando al coordinador, hay tres problemas que tenemos graves en México: la economía no crece, la inseguridad aumenta y la democracia se deteriora. Ya el empresario Carlos Slim dijo que para la economía recomendaba una estrujada de inversión. La pregunta es, para la inseguridad, ¿qué tipo de estrujada se requiere? Yo creo que es una estrujada de autocrítica y de neuronas. Y para el deterioro de la democracia se necesita una estrujada de ciudadanía. Mientras no se obtenga la confianza para invertir, la autocrítica para corregir y la participación de los ciudadanos para exigir, este país seguirá avanzando en la ruta de la destrucción institucional, del estancamiento económico y del crecimiento de la violencia. Discúlpenme, pero no me quedó claro, quizás yo no lo escuché. Entonces, ¿el PAN dialogaría con sus presidentes municipales y sus gobernadores para que trataran de atenuar esta posición frente a la presidencia de la CNDH? Yo entiendo que eso lo hicieron a modo propio, porque no tiene ninguna solvencia moral la presidenta Espuria, que está ahorita manejando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no tendría ningún aspecto vinculatorio ni podría haber ningún juicio político. Por mi parte, es que queda conciencia de ellos. Gracias. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Noticias 1530. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Senador Curi, recordando el caso Culiacán, entonces ya el hijo del Chapo no se va a detener, ya no hay procedimiento contra él, sería la impunidad real la que ustedes están denunciando por un lado, y al senador Madero también preguntarle, pues ahora parece que andan también en las épocas del PRI, porque en la Cámara andan buscando dónde sesionar para poder aprobar el presupuesto. ¿Qué es lo que va a pasar con ese presupuesto? En la que te voy a contestar, mira, el gobierno ya declinó su obligación de Estado de mantener el Estado y la seguridad pública. Se la entregó al crimen organizado, por lo menos en Culiacán, y no han vuelto a hablar de esto. No han vuelto a decir cuál va a ser la estrategia para poder combatirlo ni para poderlo detener. Esto, por supuesto, hay que exigirlo en la siguiente estrategia que se tiene que proponer para el siguiente año, y tiene que verlo, y este costo lo está pagando fuertemente, no solamente el gobierno, lo está pagando terriblemente el ciudadano.
Pepe. Pero si el hijo del Chapo tiene inmunidad allá en Estados Unidos, aquí también se le deberían de fincar algunos delitos. Bueno, aparte es evidente lo que sucedió allá, y seguramente aquí ya había, y ellos ya tenían la orden de aprehensión, no solamente la orden de captura por parte de Estados Unidos, también seguramente debe de tener aquí una gran cantidad de pendientes y orden de aprehensión en nuestro país. Esto hay que exigirle al gobierno federal. Pues simplemente para hablar del tema presupuestal, que es otro tema que se le está saliendo de las manos, no solo en forma, sino en fondo. Los tiempos legales ya no se cumplieron, que tenía que ser aprobado el 15 de noviembre, y esa será una de las fallas y omisiones que tendrá, pero tal vez la más grave sea que sigue siendo una estimación muy optimista de crecimiento que no se va a dar, y todo el mundo lo sabe, y que a la mitad del camino va a haber recortes y los principales afectados seguirán siendo los estados y municipios, que el gasto es menor y discrecional. Ya el Partido Acción Nacional está presentando denuncias de que hay un sesgo partidista grave, como nunca lo había habido, en la asignación de recursos presupuestales a favor de los programas sociales en los estados que gobierna Morena y en detrimento de los estados que gobierna el PAN. Por eso estamos convencidos de que no es suficiente con la estrujada de inversión que dice Carlos Slim. Se necesita un conocimiento y un reconocimiento más grande de cuáles son los factores que están inhibiendo el crecimiento económico. Se dice que creció la inversión extranjera directa, se presume y sale en los anuncios. La inversión extranjera directa representa menos del 10% del total de la inversión. El 93% está disminuyendo, que es la inversión privada y la inversión pública. Y esa no va a crecer a menos de que el gobierno cambie las condiciones para generar mayor certidumbre y confianza. El año que viene será otro año perdido para México, cuando podemos estar creciendo de manera importante, porque se le achacan la falta de crecimiento a factores externos. Y uno ve Canadá está creciendo, Estados Unidos está creciendo y nosotros no. Entonces no son factores externos, es una crisis económica generada en casa por lo errático de las políticas públicas, la falta de certidumbre, la falta de confianza. Los cambios que está generando con los gasoductos y ahora con los certificados de energía limpias, que van a presentarse ya muchos amparos, ponen mucho en cuestión cuál es el compromiso de este gobierno con las políticas de largo plazo. Y no está generando crecimiento, está generando un gasto social anestésico. Es lo que está generando. Y bueno, ¿qué hacer con la antorcha campesina, que es la que está impidiendo ahorita trabajar en la Cámara de Diputados? Pero no solamente es antorcha campesina. El primer año le bajaron 20,000 millones de pesos al campo. Y este año están bajando más. No solamente es antorcha campesina, son todos los productores del campo. Hay un serio problema, y lo que pasa es que este gobierno lo único que quiere es tener un programa electoral. Independientemente de antorcha campesina, las demás asociaciones de campesinos, creo que en el fondo también tiene una verdadera demanda, legítima demanda, de poder apoyar al campo. Este gobierno prometió que iba a apoyar a los más vulnerables y no lo está haciendo. No tenemos más Gracias. preguntas. Les agradecemos a todas y a todos ustedes.